Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche. Una semana compleja, la última semana del mes de noviembre, el mes 11, y entramos de lleno al último mes del año, el mes esperado, el mes de diciembre, el mes de los movimientos de la economía, el mes de la Navidad. La Navidad siempre será bonita. Música, la brisa de Navidad, que comenzó esa brisa de Navidad con unos chelitos, ya ustedes saben. Interesante todo lo que ha sido esta semana en el mundo de la política, la economía, en el mundo social. En República Dominicana se puso en discusión el tema sobre el narcotráfico y los partidos políticos con una locución de Ignacio Paliza, presidente del PRM. Ha seguido el tema de discusión con el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema de los homosexuales en las Fuerzas Armadas. Discusiones también sobre todo esto que tiene que ver con la acción oficial, la acción del gobierno en favor de obras de desarrollo, de todo, como ocurre en República Dominicana todos los días y todas las semanas. Mi columna de esta semana hablo sobre la Iglesia y la influencia de la Iglesia Católica. ¿En qué punto está y por qué el Vaticano y el Papa León XIV han puesto su mirada hacia República Dominicana? Converso luego con Julián Roa sobre la situación de la economía, de la situación internacional, lo que está pasando en nuestro entorno, en el mundo, Venezuela, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Israel, Hezbollah, entre otros puntos. Y Carlos Cuello nos analiza la economía aquí en el país, en el resto del continente, y qué podemos esperar para final de año y qué será del 2026. Todo esto después de la pausa. El Papa León XIV y el Vaticano han puesto su mirada hacia una Iglesia Católica Dominicana seriamente afectada por una falta de liderazgo de cara a la sociedad, rivalidades y luchas de poder dentro del propio clero, así como de una disminución sensible en el escenario de la feligresía cristiana del país. La clarinada que llama a la reversión de la situación de alarma a que llegó la Iglesia Dominicana a lo interno y externo, la dieron el Papa y el Vaticano con la creación de una nueva y muy amplia diócesis, en lo que apunta al inicio de una estrategia para frenar y procurar revertir la caída que ha experimentado el catolicismo en el país. En forma paralela, con el nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, la Santa Sede miró hacia lo interno, exponer y detener el grupismo, las rencillas y rabietas, al tiempo de advertir a la alta jerarquía la necesidad de recuperar el prestigio y la autoridad de otros tiempos en los escenarios político, económico y social de la nación. La salida del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, con 89 años, retirado desde 2016 por razones de edad y enfermedad. El fallecimiento de Agripino Núñez Collado el 22 de enero de 2022 y la llegada al influyente arzobispado de Santo Domingo de la figura opaca de Monseñor Francisco Osoria, de 74 años de edad y quien debe renunciar oficialmente en 2026, conformaron la tormenta perfecta que dio paso a la crisis de autoridad e influencia en el mundo cristiano a que ha llegado la Iglesia Católica Dominicana. Y el Papa León XIV y el Vaticano han decidido revertir esta situación con acciones puntuales y hasta drásticas. El nombramiento de un arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, de 56 años de edad, busca retomar la presencia nacional de la Iglesia, imponer líneas de disciplinas internas. Con la llegada de Morel Diplán como adjutor, se inicia el proceso democrático y suave, pero firme de la salida de escena del pálido arzobispo Osoria. Al mismo tiempo, la llegada de Manuel Ruiz,
un sacerdote de 69 años de edad, de la entera confianza del cardenal López Rodríguez, al frente de la creada nueva diócesis, Estela Maris, procura generar confianza en el arranque de la acción que procura de revertir el deterioro de la fe en el catolicismo en el país. Lo que ha ocurrido, entre otros factores, por el avance de las iglesias protestantes y de los denominados ministerios. Una pujanza de la iglesia imperó hasta hace apenas unos años, bajo la prestancia y autoridad que irradiaba el arzobispo Nicolás de Jesús, quien detentó la máxima posición de la Iglesia Católica Dominicana por casi 35 años, del 15 de noviembre de 1981 al 4 de julio de 2016. Fue el propio Soria, tras un tránsito de poca trascendencia en poco más de 9 años al frente del Arzobispado de Santo Domingo, desde el 4 de julio de 2016, quien desnudó al público la situación interna del clero dominicano cuando en una carta circulada profusamente hace unos días habló de traición y de enemigos a lo interno en la cúpula de la iglesia. La misma salida de escena del obispo Víctor Masalles, considerado una de las voces que había ganado gran influencia en el seno de la sociedad y dentro del mismo catolicismo, ha venido a mostrar una iglesia cargada de discrepancias en su estructura dirigencial. Este cóctel muestra entonces una dirección disgregada a lo interno, pasiva e incapaz de concitar emociones y avances en su feligresía y en la práctica misma del cristianismo entre los dominicanos. Masalles, teólogo católico y economista de 64 años de edad, tuvo serios tropezones y era centro de controversias en el clero católico, que si bien no salieron a la luz pública como lo presentara Osoria en su carta del 11 de noviembre, era de alto conocimiento en la cúpula y estamentos medios de la Iglesia, en amplios sectores de la sociedad y de influyentes ejecutivos de los medios de comunicación. Era Vox Populi, los alegados choques con el cardenal López Rodríguez, señalamientos a propósito de filtraciones de documentos relacionados con temas clasificados de la Iglesia, comentarios sobre pretensiones y cabildeos para sustituir a Agripino Núñez Collado de la Rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima, entre otros rum-rums que lo colocaban en el epicentro de los choques internos. Vendrán otros movimientos en la Iglesia Católica Dominicana desde el Vaticano y del Papa León XIV. Esperemos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este peluche es terrible, Dios mío. Cuántas cosas, pero es parte de lo que le alegra la vida a uno en un mundo tan convulso como esto que está ocurriendo en estas tensiones en nuestro Caribe querido, con la situación de Venezuela y las presiones de Estados Unidos. ¿A dónde va a llegar esto? ¿A dónde va a llevar esto a nuestra región? Análisis puntual, preciso, directo,
de nuestro analista de cada semana, Julián Roa. Buenas noches, Julián. Buenas noches, don ¿Cómo Rudy. está usted? A su disposición. ¿Usted llegó de Venezuela? ¿Lo permitieron pasar el espacio aéreo venezolano? Hay pocas líneas aéreas volando desde y hacia Venezuela. ¿Qué presagia esto? Bueno, definitivamente ha escalado más la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ese es un programa, hay que decirlo. Ninguna incursión en los Estados Unidos, o mejor dicho, cualquier tipo de acción militar en los Estados Unidos se hace con mucho tiempo, no se improvisa, Sí. hay que decirlo. Yo recuerdo a, ¿cómo se llamaba el que era jamaiquino, que fue Chief of Staff? Fue jefe del Mando Supremo de los Estados Unidos. Colin Powell. Y fue canciller, secretario de Estado también. Secretario de Estado. Sí. Colin Powell, siendo secretario de Estado, estuvo en Europa y el Departamento de Estado iba a emitir un comunicado sobre una crisis. Colin Powell tuvo que volar a Europa hacia los Estados Unidos solamente por una palabra en el comunicado que se iba a plantear. Entonces, era un viaje tan largo para algo. Me imagino que no era la palabra, era una discusión. Sí, claro. Era un punto. Pero para que tengan una idea de el nivel de trabajo que hay para emitir un comunicado. Sí. La improvisación es muy Porque las escasa. explicaciones son muy grandes. Correctamente. Sí. Significa que los proyectos, sobre todo este tipo de proyectos político-militar, se toman con mucho tiempo de anticipación. Y se está madurando. Y se porque ven no es una muchas crisis, variables. y no es una crisis de hoy. Claro. Es una crisis que viene ya. Por supuesto que hay una impronta que le pone cada presidente, independientemente de... y en el caso del presidente Trump, es un presidente que es un presidente, y me explico. Los presidentes como Barack Obama o el propio Biden son presidentes que forman parte de un gabinete y actúan como tal, actúan como cuerpo. En el caso de Donald Trump, su impronta es que él decide, toma las decisiones. Claro, no lo toma a lo loco. En el caso de Venezuela se viene desde hace tiempo la idea con el tema del narcotráfico, no con el gobierno de Trump, viene desde antes. Sí. La idea de la declaración del cartel de los soles viene en los años 2000, 2002, Claro. aproximadamente. No que significa que el gobierno venezolano estuviera todo en droga, pero habían atisbos de militares venezolanos y políticos involucrados en el tema del narcotráfico. Sí. Y no lo digo yo, lo dijo, como yo le dije, lo dijo el que era consejero de seguridad del gobierno del chavismo, el Pollo Carvajal, que está en prisión en los Estados Unidos. Claro. Bueno, pues en este caso, todo se ha armado para una posible intervención o una rendición honrosa, como usted le quiera llamar, de la cúpula del gobierno venezolano. Fue una búsqueda de la caída del madurismo. O se hará por la fuerza o se hará por la vía diplomática. Y en este nivel de la escala que hemos hablado, ya tenemos un portaavión, el más grande del mundo, tenemos toda una escuadra de barcos militares norteamericanos y tenemos los aviones listos en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago. Y drones en acción. Y drones en acción. Sí. Y por supuesto todo lo que es el aparato militar. ¿Cuál ha sido la próxima escalada? Bueno, la presión del gobierno norteamericano a través de la FDA, de la Federal Aviation Administration, de combinar algunas líneas aéreas bajo el alegato, cierto o falso, de que podría haber algún riesgo en el espacio aéreo venezolano. Podría haber una conflagración. Bueno, ayer hubo unos vuelos, según vimos en la prensa, claro, de algunos vuelos de equipos militares de los Estados Unidos que sobrevolaron cerca de Venezuela, muy cerca de Venezuela. Claro. Y líneas aéreas como la Turkish Airlines, la línea aérea turca, que es eminentemente de capital estatal, se ha abstenido de volar. Sí. O Iberia, Iberia, en un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez. Sí. Significa que el nivel de información no es solamente un mero comunicado, tiene que haber mayor información. Y claro, las líneas aéreas locales, incluyendo Avianca, la línea aérea colombiana. Hay un nivel de escalada y ahora, por supuesto, hay una especie de recorrido, de visita, de presencia, tanto de la DEA, en algunos de estos países. Nosotros recibimos a un alto funcionario de la DEA hace unos días. Sí, un equipo de la DEA, claro. Lo acaba de decir el presidente Luis Abinader, vamos a recibir a Pete Hegseth.
que es el ministro de la guerra. De la guerra. Es el secretario de la guerra. No se llama secretario de defensa, se llama secretario de la guerra. Viene de una visita a Puerto Rico, donde se ha rehabilitado la base Roosevelt. Sí. Roosevelt Road, que es una base que estaba ahí desde hace muchos años. En Vieques se quedó ahí. Así es. Pero ya se rehabilitó y ahí está operando el Comando para el Caribe. Así es. Para esta crisis. En Puerto Rico, Estados Unidos tiene 3 bases en el cual puede utilizarla. La de Aguadilla, que es una base, tiene una combinación mixta, civil y militar. Tiene la de Vieques, como usted acaba de decir, y tiene la de Culebra. Todo está dispuesto para este tipo de operación en Venezuela. Y como le dije, el presidente Abinader acaba de anunciar la visita de Pete Hegseth, el secretario de la guerra. Pete Hegseth, ¿a qué viene? Vamos a especular, por supuesto. ¿Y a qué va a venir? Quizá viene a invitar al presidente al cumpleaños de uno de sus hijos, pero quizá viene otra cosa. No, yo me voy por la otra cosa. Una de las cosas podría ser la no prohibición, o vamos a decir, la no intersección del gobierno dominicano por el uso de las aguas territoriales por parte de los Estados Unidos. Recuerde que nosotros hacemos frontera marítima con Venezuela. Hay un espacio de aguas territoriales. Las 200 millas náuticas. Sí. Puede ser eso. Puede ser algún tipo de acuerdo con parte de la cúpula militar de Estados Unidos, cómo podríamos servir como asentamiento, como hospedaje, como transición, y pudiera hacer algún tipo de esfuerzo militar con lo que tiene que ver con el espacio aéreo. Hay un espacio aéreo dominicano, que son esas 200 millas náuticas que estamos hablando, y que podría ser utilizada por los Estados Unidos en cualquier tipo de acción. Y por supuesto está el posible reclamo político. Si se produjera una intervención de Estados Unidos en Venezuela, va a haber un llamado de emergencia al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También, bueno, pues... Casi seguro, porque lo va a pedir Rusia o China. Eso podría ser nosotros no acudir o abstenernos de cualquier tipo de voto de urgencia inminente. Son múltiples las variables, pero es innegable que hay esta visita de Hegseth es un escalamiento de la crisis. Claro, y es un tema, y es el tema. Porque aunque venga a invitarlo al cumpleaños de uno de sus hijos, que se va a celebrar la semana que viene, de paso, mira, ya que estamos aquí. Sí, claro. Ya se compró el bizcocho, se contrataron los músicos, se preparó el salón, pues lo posible es que haya una fiesta. Es una escala. Yo sigo teniendo la esperanza de que haya un acuerdo entre la cúpula primero militar venezolana. Si hay un debilitamiento de la cúpula militar, va a forzar a la cúpula política a llegar a algún tipo de acuerdo. Hubo 2 pronunciamientos en estos días que me parecen interesantes dentro de esa escalada en la crisis en Estados Unidos y Venezuela. Uno fue de Putin, que dijo que ellos no van a intervenir en lo que pase en el Caribe. Eso es en América. No Sin embargo, nosotros rechazamos cualquier intervención. Claro. Pero similar lo hizo Petro. Lo hizo Colombia. Lo hizo, lo ha hecho Petro, que dijo... No estoy cerca de Venezuela, pero no estoy de acuerdo con la intervención. Pero no estoy cerca. Sí, pues yo no comparto con ese gobierno. O sea, dos que se conforman en una situación. Colombia importante, primero por las confrontaciones que ha tenido últimamente con los Estados Unidos y con el presidente Trump, Petro con Trump. Pero además de eso es la frontera principal de Venezuela. O sea, tiene una importancia trascendente en esto. Y Rusia, por ser Rusia. Bueno, Rusia tiene un quid por quo. Las negociaciones con Ucrania van en favor de Rusia. Hay una especie de presión para que en este caso Zelensky pueda aceptar los famosos 27 puntos. Y tú habías dicho aquí, ahí iba yo, para caer en Rusia, tú habías dicho aquí que ahí podía haber un juego de ajedrez. Te doy este alfil, por esta torre. No es cierto que Rusia ni tiene moral, ni tiene intención de enfrentar a Donald Trump por Venezuela. No, claro que no. Venezuela, en el caso de Estados Unidos... Y menos teniendo la confrontación con Ucrania, porque si no la tuviera, quizás, uno no sabe. China
algo se le dará a China, sí, no le quepa duda. Sí, China no trabaja por los intereses que tiene incluso con su petróleo y con una serie de se le asegurará el suministro, sí, todas esas cosas, pero no, Venezuela no es la prioridad de China. No. Y le decía a Irán está muy golpeado. Sí. Irán tiene que atender tiene que atender su región antes que pensar en Venezuela. Claro, Rusia envió un grupo de asesores militares a Venezuela, pero ¿a qué lo envía? Lo envía muy poca cosa. Sí. Y parte de un... Es como para decir, no estamos ausentes. Pero ojalá todo salga en base a una negociación. Pero los días de esa cúpula militar y política de Venezuela están contados. Sí, más tarde o más temprano. Se ha pensado que una salida de Maduro podría habilitar a una vicepresidenta. Venezuela tiene 2 vicepresidentes. Entre ellos está Delcy Rodríguez, que es el brazo armado de Maduro. Ella y el hermano. Sí. Son el gran poder en Venezuela después de Maduro. Sí. Dicen realmente que Maduro son los pies y Delcy es el cerebro. Sí. Pero lo cierto es que tampoco Estados Unidos no lo acepta. Ha sido parte de lo que ha planteado Venezuela, una especie de transición. Hablaban hasta de 2 años. De 2 años, sí. Estados Unidos ha dicho que no. Posiblemente no sea con Delcy Rodríguez, posiblemente se esté buscando a alguien que sea menos beligerante y más cercano a los Estados Unidos. Que no va a ser transición. María Corina Machado, lógicamente. Por supuesto. Lo de Corina es un tema de transición. Sí. Lo de Corina es llamar elecciones. Podría ser en 6 meses, en 1 año. E innegablemente que si Corina, ya con los Estados Unidos la candidata ganadora sería sí. Corina Machado, no me cabe duda. Se le eliminaría la restricción colocada por el Consejo Electoral venezolano. Que ella tenga un dilema ahora. Si sale de la clandestinidad y se va a Estocolmo a recibir el premio, puede ser que se quede. Sería un error. Puede ser que se quede en el exilio, sí, pues son $1 millón. Ella tiene más de eso. Pero está bien, pues yo por ponerle un poquito de sazón a la cosa. Claro. Pues espérate. Sí, claro. Yo me gané estos cuartos, tengo que ir a buscarlo. Totalmente. Sí. A muchos no le ha gustado el premio, pero yo creo que ha sido merecido. Claro. No, y políticamente, que siempre el Premio Nobel de la Paz ha tenido una incidencia política, en este caso tiene una razón de ser, hay que entenderlo. Ya es una señora, Corina Machado, pero siendo muy joven enfrentó a Hugo Chávez. Siendo miembro de la Asamblea Nacional, enfrentaba a Hugo Chávez. Era la voz disidente. Frente a él. Sí. O sea que Venezuela vienen momentos complicados para Venezuela. Pero quizás decisivos. Sí, innegablemente. Hay un deadline, como se dice, hay una decisión de salir del gobierno del PSV en Venezuela. No necesariamente solo y únicamente de Washington, sino hay un concierto internacional importante que dice que esto hay que... La vía militar es una vía solamente de Washington, por lo tanto, todo el mundo, por lo menos de manera presencial, ha dicho que no. Pero no es cierto, a nadie le disgusta la idea de la salida del chavismo, incluyendo los partidos, incluyendo a Lula, por ejemplo, o al propio Petro. Claro. Es lo que te digo. Le disgustaría una transición y si es pacífica, mucho mejor. Mucho mejor. Un llamado a elección en términos de 6 meses, 1 año. ¿Tú crees que los puntos en discusión en Ucrania y Rusia terminen en una salida pacífica, ya que hablamos de guerra y pacifismo? Donald Trump había dicho que en 15 días resolvía la guerra de Ucrania. Y le dio de plazo hasta el jueves ahora a Zelensky. Tiene 2 años ya. Sí, pues recuerden. Le dio otro plazo a Zelensky. Bueno, Zelensky es un actor que ha jugado un papel excelente, hay que reconocerlo. Digno de varios Óscares. Totalmente, pero la decisión no es Zelensky, es Europa, fundamentalmente. El financiamiento de Ucrania ha sido Estados Unidos con Biden y ha sido Alemania y ha sido Francia. Zelensky que ha hecho un papel, les repito, el pueblo ucranino, él se ha crecido en el pueblo ucranino, pero, repito, la guerra se resuelve con financiamiento, con recursos. Si Europa, tanto Alemania como Francia, Estados Unidos, termina por convencer y ver la única salida, no le va a quedar a Zelensky otro remedio que no sea la secesión de algunos de los territorios, la disminución de su ejército, que no es un ejército grande de ninguna manera, y por supuesto la salida del poder.
terminada la guerra, Zelensky sale del poder, no le quepa la mano. No, claro. Pues, una de las cosas que ha planteado Zelensky sobre el plan de 28 puntos de Donald Trump es que establecer que sí, que ellos podrían, ya ha cedido en que ellos podrían que Rusia permanezca en los territorios ocupados, pero para iniciar un proceso de negociación por vía diplomática de esa salida. Si eso pasa, no, eso se quedó así. Lo que plantea Zelensky, que en un tiempo breve, un tiempo apropiado, se pueda generar una especie de autonomía de sus territorios, pero realizar un verdadero referéndum que se ha hecho no como lo hizo la Federación Rusa, sino que se ha hecho por organismos internacionales. Y si esos territorios, que es la zona del Donbass, decidieran no seguir perteneciendo a Ucrania, bueno, pues lo hicieran un referéndum. Hasta ahora los referéndums han sido amañados, innegablemente. Sí. Y los ha ganado Rusia. Sí, de hecho, tanto Luján como Donetsk, como Sebastopol ya forman parte de la Federación Rusa. Es parte de los acuerdos, pero todavía yo no creo que vaya a ser tiempo ojalá, de un punto de que la guerra terminara. Al mismo Putin, terminada la guerra, va a salir victorioso, pero Rusia va a salir muy devastada. Eso te iba a decir, pero Rusia como Estado, como país, la economía rusa está ha sido al punto golpeado, de colapsar. Ha sido golpeado, claro que sí. Y las muertes, quien más ha puesto muertes son los rusos. Sí. Más de 1 millón de rusos muertos. Han tenido que elevar la cantidad de años. Anteriormente el servicio obligatorio era hasta los 25 años, ahora hasta los 27. Hasta los 27, para tener más soldados. Claro, por supuesto. Dios mío, Dios mío. Israel, Hezbollah, Líbano. Israel se ha constituido desde, sobre todo después, aunque le parezca extraño, ha sido sobre sangre, los atentados del 7 de octubre han destruido toda la fuerza militar y política que tenían los grupos contrarios a Israel. Me refiero a Gaza, a Hamas, en la franja de Gaza, y por supuesto me refiero a Hezbollah. Ni hablar de Siria. No, prácticamente. Y además de eso, ni hablar de Irán. Por supuesto. Porque es una colateral de lo que pasó. Esos atentados fueron imprudentes en términos, y por supuesto fueron aprovechados por Israel. Claro. Para Israel, sus muertos no quisieron que matara a ningún judío. Claro. Pero han aprovechado para destruir prácticamente todos sus grandes opositores. Claro. En el caso de Gaza, ellos lograron, mire la cosa extraña, el armador del 7 de octubre fue Yahya Sinwar, un palestino preso, un gazatí preso, a cadena perpetua. Y entonces hace aproximadamente 5 años, 2006, no más, 2012, 2013, los palestinos secuestraron un soldado israelí. ¿Cuál fue el intercambio? La entrega del soldado israelí por casi 1.200 palestinos. Y dentro de los liberados estaba Yahya Sinwar, que fue el que armó todos los atentados del 7 de octubre. Y toda la guerra en Gaza la mantuvo Yahya Sinwar, que fue bombardeado y eliminado. Ahora en el caso de Hezbollah, el líder de Hezbollah era Hassan Nasrallah, que era quien tenía el gran poder en Hezbollah en el Líbano. Fue asesinado por Israel, fue muerto por Israel en un atentado, y ahora su sustituto, la semana pasada, fue muerto por Israel también. Sí. Significa que ambos grupos palestinos están descabezados. Y ni hablar de Israel, de Irán. Irán no tiene la fuerza. Irán está, como quien dice, para acá ni miren. Y claro, en el caso de Siria, Israel mantiene una especie de amenaza constante. La excusa es apoyar a los grupos minoritarios en Siria. No, la excusa es hacerle ver al presidente sirio, que es un ex guerrillero de Al-Nusra, y ahora amigo de Trump. Y amigo de Estados Unidos, hacerle ver que Israel está ahí. Sí. Pero espérate, tú allá está bien, amiguito, pero nosotros estamos aquí. Significa que Israel ha logrado un control sobre toda la región. Y por supuesto ha debilitado la idea de la creación de un Estado palestino. Sí. Eso ya ni se habla de eso. Idea en toda esta nueva reconformación ni se habla. De esos 20 puntos que usted habla, que fue lo que produjo el cese al fuego, y entregaron
los prisioneros, sí. era un punto importante para Israel. Algunos cuerpos todavía. Pero los vivos se entregaron. Sí. Prácticamente le ha permitido, Israel le ha soltado las manos. Después de ese cese al fuego, Israel ha incursionado en Gaza en más de 6 o 7 ocasiones. Claro, jamás no ha cesado también de armar todo su aparato militar, muy debilitado, por cierto. La mayoría en los túneles de Gaza, como se dice. Israel ha sido el gran victorioso. Puso los primeros muertos, pero ha sido, claro, en una especie de ataque excesivo. Le ha sacado del partido a sus muertos. Ha sido un exceso de Israel. Israel lleva más de 70,000 palestinos muertos. Eso no se compensa. Los 1,000 y pico de muertos del 7 de octubre ha sido muy desproporcionada la respuesta de Israel. Más que una respuesta de venganza por los muertos, ha sido una manera de acabar con cualquier posible ataque futuro o fuerza que tengan que ver contra él. Y respaldado por una realidad. Por supuesto. A tal nivel que llevó a Europa a formar parte de un gobierno provisional que no termina de conformarse, en el cual está Francia y podría estar Turquía. O sea que la idea de la conformación, no entró Qatar y no entró Arabia Saudita, porque plantea la idea de que para entrar habría que establecer una hoja de ruta de la conformación del Estado palestino, cosa que Israel cada día encuentra más lejano, que es la resolución de Naciones Unidas. O sea, Israel puso los primeros muertos, pero ha sido el gran vencedor de esta crisis, innegablemente. Una pincelada solamente, antes de terminar este conversatorio, Julián. Donald Trump se reúne con Mandami en la Casa Blanca y lo llena de elogios y le augura éxitos y le augura apoyo. Habla con Xi Jinping. Parecía una cosa de amores y de fijar una reunión para fin de año posiblemente de Xi Jinping en Washington y de él en abril en Beijing. ¿Qué personaje? Estados Unidos, que la democracia, el paradigma de la democracia mundial, mentalmente está gobernada por un dictador. Donald Trump tiene la característica de un dictador. Usted me va a decir por qué. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuando una cosa lo hace de broma y cuando lo hace serio. No se sabe cuándo definir una cosa a la otra. Pero yo creo que... Con Mandami, ¿cuál fue el ataque a Mandami? Pues yo creo que él sabe lo que está haciendo. No, innegablemente. Que no es una cosa a lo loco. No. No, hay que ser muy inteligente para eso. Y muy simulador. Si hay que darle un premio al Oscar como actor, debe ser a Donald Trump. No le quepa la menor duda. Con el caso de Mandami, lo recibe en la Casa Blanca. Pero si yo fuera él, cuidara mis acciones de aquí en adelante. No es verdad que los fondos federales le van a llegar como le llegaban en otro gobierno. Él va y las promesas de Mandami fueron muy amplias. Inclusive con cosas que no son de su competencia. Ganó, joven de 32 años, de origen africano. Nació en Kampala, nació en... ¿Cómo se llama Kampala? Nigeria. No. En el centro, África del centro. Bueno, en Uganda. Es ugandés. Nació en Kampala. Musulmán. De mujer musulmán, confeso. Y en ejercicio. Para ganar tuvo que haber ofrecido mucho. Y ese pueblo de New York que no está muy decepcionado. Claro, New York es una especie de mosaico de culturas y de razas. Nueva York y California son los estados que tienen, donde la minoría tiene mayor incidencia. Un país de migrantes. Una ciudad de migrantes. Bueno, como ellos los dicen, una ciudad... Santuario. Hay que ver cómo va a desarrollarse Mandami y cómo va a cumplir con todas esas promesas. Si es contando con Trump, yo no contara con eso. ¿Y con Xi Jinping? Bueno, Xi Jinping... Hay un juego de poder. De poder diferente. No, estamos hablando de cosas diferentes. Totalmente. Xi Jinping está al nivel de los Estados Unidos. Lo ha aprobado. ¿Qué ha intentado hacer Estados Unidos contra China que lo haya logrado? Los aranceles, colócalo al nivel que tú quieras.
Yo pongo el mío igual. Yo pongo el mío. Es más, lo pongo un poco más bajo. Tú lo pones al 60, yo lo pongo al 40. Lo que pasa es que yo lo resisto, tú no. Mi ciudadano, yo le digo, hoy no se bebe leche y no beben leche. Hoy no se sale a la calle y no se sale a la calle. Tengo un gobierno planificado, tengo un gobierno centralizado. En los Estados Unidos no. Después de Trump seguirá Xi Jinping. Sí. Y antes de Trump estaba Xi Jinping. Tiene un gobierno socialista, un partido único. Significa que China puede hacer uso de esperar más tiempo, el tiempo que se vio a Biden, vio a todo el mundo. Vio a todo el mundo. Y va a seguir viendo si la salud se lo permite. Como la reina que vio a todos los presidentes pasar, a todos los primeros ministros también. Así es. Y se murió cuando quiso. Y se murió cuando quiso. Fidel Castro comenzó con Lyndon Johnson. Sí. Terminó con Bill Clinton, creo. No, terminó con Barack Obama. Con Barack Obama. Barack Obama. China es otra cosa. China tiene otro poder. Sí. Además, el gran poder comercial del mundo. Sí. Sin China no hay negocio en el mundo. Sí, y Estados Unidos lo sabe. Sí. Lo sabe y lo siente. Y lo siente. Así es. 100%. Si empobrece a China, empobrece al pueblo norteamericano. Si encarece los productos chinos, se le hace difícil a comprarlos a Estados Unidos, que no los produce. Así es. Y se lo toman en cuenta. Así es. Gracias, en 2 años se va. Gracias. Sí, señor. Bien o mal, lo haga bien o lo haga mal. Sí. Se va en 2 años. Xi Jinping no. En Estados Unidos podría... está muy complicado el tema de las elecciones en 2 años. Para los dos partidos. Pero Xi Jinping sigue. Pero ya lo analizaremos con más detalle. Don Julián, gracias. A usted, don Rudy. Buen fin de semana. Visto esta situación, continuamos después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La brisa de la Navidad se siente, no solamente porque estamos en el otoño y estamos en las puertas de diciembre, sino porque se siente en el bolsillo. Ya comienza este fin de semana el gobierno a otorgar esos bonos adicionales de la asistencia pública y estamos en las puertas de comenzar a recibir desde la semana próxima, cuando entre diciembre, desde la misma primera semana, ese bono de Navidad, ese sueldo 13, que motoriza la economía dominicana. El viernes estamos en Black Friday, para comenzar. ¿Qué nos trae esa brisa de Navidad, don Carlos Cuello? Buenas noches. Buenas noches, efectivamente, ya la semana que viene. Tiene que tener cuidado de que no le dé resfriado esa brisa, porque a veces es medio fresca. La brisa fresca, sí, ya la semana que viene entra el mes más esperado del año. Sí. ¿No? Y con él ya se anuncia, se anticipa que van a ser desembolsados por parte del gobierno unos 34.448 millones de pesos. Se dice rápido, pero son mucho dinero. Sí, el año pasado fueron 30.777. Sí. Obviamente las nóminas públicas han aumentado, sí, claro, en alrededor de un 5%. Claro. ¿No? Estamos hablando de que ahora mismo el nivel de la nómina pública es de 777.525. Eso no se puede, no es un número estático. No. Probablemente ahora mismo están subiendo. Claro. Eran casi 100 diarios. Claro. Se integraban, ¿no? Con todo y que estaban en austeridad, ¿no? Pero ese dinero en la circulación, evidentemente es que tiene un impacto, ¿no? Como siempre lo ha tenido. Y se va a sentir. El gobierno es el principal empleador de la economía. Estamos hablando de que con casi 800.000 empleos
representa la fuerza laboral formal, es de 2,5 millones, o sea, estamos hablando de entre 25 y el 30% de la fuerza laboral formal, ¿no? A eso obviamente que hay que agregar lo que son las compensaciones sociales, ¿no? Programas sociales que en algunos casos se duplican, para el mes también. Hay un programa ahí, creo que para llevarle sustento a familias de escasos recursos, creo que le llama brisita navideña. La brisita navideña. También, o sea que eso en conjunto, ¿no? Esto podría llegar, aquellos son 3.900 de la brisita navideña, o sea, más los 34, o sea, podrían llegar alrededor de los 40.000 millones de pesos. Y ¿no? entonces cuando tú le sumas a eso lo que entra del sector privado, estamos sobre 100.000 y pico de millones de pesos, sí, el sector, en el final de año. Exacto, el sector privado, en este caso el código muy claro y dice que debe ser pagada antes del 20 de diciembre, sí, ¿no? Sí. Otra cosa que es muy importante, y eso hace que rinda más el desembolso, es que el sueldo 13 está exento de pago de impuestos sobre la renta, ¿no? Pero el sector privado, el año se estima, pues no hay una medición exacta, ¿no? Que podría oscilar entre 90.000 y 100.000 millones de pesos. Casi el triple, triplica casi lo que es la nómina pública, ¿no? Por eso te digo que estamos hablando de 100 y pico mil millones de pesos. Claro, claro. Un desembolso bastante considerable. En el caso del gobierno, fíjate que para el año 2026, la partida de servicios personales, o sea, sueldo, salario, se lleva el 23.2% del presupuesto. O sea, casi la cuarta parte del presupuesto se va en pagar salario, ¿no? Sí, nómina. Nómina, sí. Pero fíjate que si tú observas los intereses de la deuda, bordean el 20%, o sea, ahorita si seguimos este paso, habrá que pagar. Sí. Los intereses de la deuda van a ser más claros, no solamente más que la inversión pública, que ya lo son hace tiempo, ¿no? Sino también más que la nómina. Claro. Y ahorita sobrepasarán a educación también, que es la mayor partida. Que es el 4%, exacto. Sí, pero el componente importante de este mes, con esos desembolsos del gobierno y del sector privado, es que se producen juntos en un mismo mes, por así decirlo, en un lapso de un mismo mes, y eso va en su gran mayoría y su gran proporción al comercio y al desarrollo, al movimiento de la economía. Es un movimiento inusitado. Al consumo, quizás algunos van a mejorar la vivienda, otros quizás aprovechan para adquirir una vivienda. Sí, al mercado van. Claro, te digo, yo estuve, la semana pasada, yo comentaba aquí, Carlos, yo fui a una plaza comercial con uno de mis hijos, domingo en la tarde ya, estamos hablando de 5 de la tarde más o menos, y no había un parqueo. Conseguí un parqueo porque yo siempre he tenido paciencia en los parqueos públicos, porque yo digo que en las plazas comerciales, en muchos sitios, la gente entra y sale. Tú lo que tienes que tener es paciencia y esperar. Si tú vas, por ejemplo, a misa y no hay parqueo porque la misa termina 1 hora. Claro. Si tú vas al teatro, termina 1 hora. Tú no vas a encontrar un parqueo si no hay parqueo. Pues si tú vas a una plaza comercial, alguien entra y sale. Claro. Porque hay un flujo de entrada y salida. Y no había un parqueo, pero después que conseguimos un parqueo y entramos a la plaza, era casi dándose con la gente, de la cantidad de personas en la plaza. Mucha gente comprando, mucha gente que no estaba comprando, que va a la plaza a dar vuelta, a ver, llegue el dinero. Sí, a ver, y no, mucha gente hace su cosa. Mira, cuando yo entre los chelitos la semana que viene, yo quisiera, o sea, lo que te quiero decir es que ya ese movimiento es tan grande que yo me supongo cuando comienza a circular el dinero lo que va a pasar en esos centros comerciales y en otras áreas. Hay un movimiento importante. No, sin lugar a dudas, va a tener un impacto el último mes del año sobre lo que ha sido, lo que ya se inicia, que se ve venir, que es la recuperación gradual de la economía. Sí. Quizás se va a sentir más en el año que viene. Sí, pero si tú terminas el año
Claro. Con este impacto tú llevas incluso con nuevos aires. Claro que sí. Pero ¿cómo ha impactado las medidas monetarias en el tema, por ejemplo, las tasas de interés? Que hemos hablado mucho de esto y eso tiene una importancia capital en cuanto a el flujo de dinero que sale para inversiones, para construcciones, para comprar un vehículo, para un emprendedurismo, para muchísimas cosas. Claro, fíjate, cuando las tasas de interés están altas, las víctimas son la inversión, por parte de las empresas sobre todo, que genera una demanda agregada del empleo, ¿no? Y el consumo, por parte de la familia. Claro. Ni qué decir bueno, hay un atractivo para el ahorro, pero el ahorro va a depender de que los ingresos sean suficientes como para tú poder después de atender el consumo. Como dicen los economistas, el ahorro es un consumo diferido. Tiene que tener excedente para poder ahorrar, como es obvio, ¿no? Pero la tasa de interés, cuando comienzan a bajar, y ese es el propósito, aunque la tasa del Banco Central no son tasas comerciales, pero mandan señales a la economía, ¿no? Le indica por dónde deben ir las cosas. Claro, fueron 8 meses con tasas de 5.75, ¿tú recuerdas? Sí. A lo largo de este año se mantuvo todo el tiempo con el 5.75. ¿Ha bajado cuántas? ¿2 o 3 veces? 2 veces. 2 veces ha bajado. 2 veces ha bajado de 0.25 los 2 meses. Sí. Y no me extrañaría que ahora justamente... A final de este mes hay revisión. Exacto. Porque es a final de mes, todos los meses. Exacto. Sí. Entonces no me extrañaría que antes de que cierre el mes de noviembre, a lo mejor la recorten, la dejen redonda en 5. ¿no? De todos modos, ¿qué es lo importante de esto? Pero perdón, ahí mismo, Carlos. Pero como siempre hemos hablado, y tú has explicado muy bien, tiene un cierto sentido de interrelación con los movimientos en ese mismo sentido que ocurren en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y si bien se había hablado de que posiblemente antes de final de año se produjera otro recorte, ahora han dicho que posiblemente no. Mira, la Reserva ha hecho 2 recortes. Sí, 2, porque se había dicho que posiblemente había un tercero. Se esperaba que se produjera otro antes de que finalice el año, ya tendría que ser el mes que viene, ¿no? Pero independientemente de eso, ya ahora están en 4.25, ¿no? Tiene mucho que ver los recortes que se han hecho aquí con la Reserva Federal. Nosotros ha ido casi concomitantemente cada vez que hay uno ya se produce aquí. Efectivamente. Yo no sé si ahora el Banco Central se tomará la iniciativa de recortarla independientemente que la Reserva Federal lo recorte. Y como tú dices, para dejarla redondeada. Sí, sobre todo que nosotros tenemos un relativo control sobre la inflación. Ya con la inflación de noviembre ya tú sabes cómo va a terminar el año. Sí. Y todo indica que va a terminar dentro del rango meta inflación. No es el caso de Estados Unidos, que tiene una inflación alrededor de un 3%, cuando su rango meta es de un 2%, y no ha logrado esos objetivos. Nosotros tenemos más de 30 meses con la inflación muy bajo dentro control. Del rango meta. Después de los problemas que tuvimos con la inflación a nivel mundial y provocado por una serie de problemas, nosotros hemos sobrepasado. Claro, entonces no me extrañaría que la Junta Monetaria decidiera bajarla. El hecho de que sean 0.25, que sean 50, es que mandan una señal al mercado. Sí. Ahora mismo los bancos se están negociando tasas a corto plazo, o sea, cuando hay expectativa de baja. Ellos prefieren mejor pagarte una tasa a corto plazo más alta, pero a largo plazo te la bajan. Porque hay expectativa de que va a seguir bajando, ¿no? Claro. Entonces, lo que tan tímido todavía son las tasas comerciales, o sea, los préstamos comerciales, digamos, para el consumo hipotecario, ¿no? O sea, la tasa activa, como se le llama. Mientras la tasa pasiva se mantienen en torno a un 7, las tasas activas están en 14.32 promedio. Sí, el doble. O sea, el doble. El doble. La gente dice, no, que son 7%. No, es el doble. El doble. Sí. Entonces, es más como que no hay un equilibrio ahí. No, es más, pero es una intermediación muy alta. Sí. Es más, y eso que estamos hablando de promedio. Sí. Porque hay otra, por ejemplo, la tasa de financiamiento del consumo, que es la más cara. Es verdad que es la más riesgosa también, porque aquí entran las tarjetas de crédito y esos productos que son de más alto riesgo. Pero, por ejemplo, la tasa de financiamiento del consumo, que estaba a 19.83, es una tasa muy importante, porque la gente, cuando bajan los financiamientos, también aumenta el consumo, ¿no? Esa ha bajado de unos 156 puntos. Pero, ojo, de 19.83
a 18.27, todavía un poquito alta, ¿no? Mucho más que el doble de la pasiva. La comercial, 13.56, promedio, ¿no? En septiembre y bajó a 12.82, esa ha bajado 74. La hipotecaria pasó de 11.27 a 11.08. Todavía están entre el 11 que es la más baja, y el 18.27. Bueno, Carlos, hay un acuerdo no escrito quizás, pero tácito de seguimiento entre los bancos comerciales en mantener más o menos tasas similares, o hay mucha fluctuación. Lo ideal sería que el mercado sea el que decida. Eso sería lo ideal. Pero en este caso, vamos a estar claros. Aquí hay 3 instituciones financieras que te manejan cerca del 80%. Claro, que dominan la visión del mercado. Claro, entonces cuando tú tienes una concentración tan alta así, hablar de mercado yo creo que es un poquito iluso, ¿no? Sí. De todos modos, tú vas a encontrar tasas diferenciadas para determinado tipo de préstamo hipotecario, por ejemplo, bajo riesgo, largo plazo. Pero ¿no? muy diferentes, Carlos. O muy diferentes o muy ahí cerca una de otra. No, generalmente cuando, por ejemplo, la tasa pasiva en la captación va de robo los grandes. Sí, claro. El grande ofrece tasa pasiva baja. Claro. Porque se entiende que el riesgo es menor. Los pequeños, por lo regular, tienen que ofrecer tasa pasiva más alta. Para tratar de captar. Claro. Y buscar segmentos de préstamo. Por ejemplo, aquí hay un banco pequeño que no es, digamos, no es un banco líder en su área, pero se ha especializado en financiamiento de vehículos usados, por ejemplo. Okay. Es un sector de alto riesgo. Es de riesgo, pero un sector que mueve mucho. Pero las tasas son más altas. Claro. Fíjate, tú ves que en la feria te dicen tasa menos de 2 dígitos, pero para vehículos nuevos. Sí, claro. Entonces, los pequeños lo que tienen que buscarse nichos, esos nichos de mercado. Sí. A los grandes les llevan el dinero. Sí. Pues la gente quiere tener dinero donde entiende que, bueno... Que ahí no hay problema. Exacto. Problemas pueden haber donde quiera problemas, pero dice, bueno, pero esta institución tiene ya tantos años, yo no soy... Tienen un nombre, son una marca. Claro. No, y como decían antes, en un banco, tú recuerdas, famoso. No, si desaparece ese banco, el país se va. Sí. Y no se fue el país. No se fue el país, esa es la realidad. Pero de todos modos sí están bajando muy tímidamente, como te digo, ¿no? Tímidamente se espera que para el próximo año esta tendencia siga. Tú y yo lo habíamos comentado antes. La reducción no se produce de inmediato. No. Ni tampoco el impacto de las medidas. Hay un diferimiento. Eso es lógico. Claro. Pero si con todo y eso el mercado se moviliza, se motoriza, yo creo que eso marca tendencias y marca negocios, pero la motorización del mercado es bueno de todas maneras. Claro, y el entusiasmo de la gente, sobre todo eso, el optimismo de la gente, pues la gente confía en que las cosas van a seguir, la bonanza va a seguir. Claro, y entonces eso vislumbra esperanzas y que las cosas van a ir bien. Claro. El Banco Interamericano de Desarrollo publica su estudio anual sobre las remesas en América Latina y el Caribe. Y República Dominicana le ha ido muy bien, Carlos. Por supuesto. Mira, las remesas en América Latina y el Caribe se llama. Es un informe que produce anualmente el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en este caso destaca que, específicamente en el caso de América Latina y el Caribe, el volumen de remesas, el movimiento de remesas es de 174.426 miles de millones de dólares, ¿no? Un 3.3% del Producto Interno Bruto de la región. Se explica por los movimientos de remesa. México es el líder. Claro. Recibe el 61.8 millones por la cantidad de mexicanos en Estados Unidos y además que son trabajadores. Claro, un 35.4% de las remesas que se mueven en la región, pero apenas representa un 3.3% de su Producto Interno Bruto. Porque
PBI de México es muy alto. Bien, claro. bueno, está entre los más grandes de la región. Claro, ¿no? México, claro. Brasil. México y Brasil son las dos economías más grandes de la región. Después vendría Argentina. Argentina, sí. Con todos sus problemas, pero Argentina, Colombia, después ya Chile, Perú, sí. Pero sin lugar a dudas que Brasil y México son los dos gigantes de la región. Claro. ¿No? Centroamérica en su conjunto recibe 55.4 millones de dólares, una proporción de un 31.8% y un 13.4% de Producto Interno Bruto para la economía centroamericana. ¿No? El Caribe, 20.9 millones. Y Sudamérica... Pero República Dominicana en primer lugar en el Caribe. Porque sí, lo voy a desglosar ahora, sí. Sudamérica, 36.3%. Fíjate que Sudamérica apenas un 0.8%. Sí. Chile, hay una inmigración muy baja. Los argentinos, con todo y su crisis, ellos ya aman su país, ¿no? Sí, sí. Pues Centroamérica y el Caribe son... Mira, y México son las zonas más... Mira, en Centroamérica, Honduras recibe 11.983 millones. ¿Salvador? Sí, un 30% de la remesa del Caribe, ¿no? Sí. Nicaragua, 6.199, 6.200 millones, un 30%. Pero fíjate que del PBI, en el caso de Nicaragua, del PBI, estamos hablando de que representan la remesa un 30% de su PBI. Casi la tercera parte del PBI de Nicaragua son las remesas que lo explican, ¿no? Y El Salvador también, 27.3. Guatemala, 21.4, aunque recibe más. Guatemala recibe, estamos hablando aquí de 25.857 Pero millones. Pero es el país más grande de Centroamérica. Sí, claro. Entonces, ya el volumen... Es más grande que nosotros, claro, territorialmente, volumen, claro. Y la población son 16 millones de habitantes, ¿no? Y República Dominicana, 11.9, igual que Honduras, pero apenas representa un 9.2% del PBI, porque nosotros tenemos un PBI más alto que todas esas economías de América de la Centroamérica, ¿no? Haití recibe 4.900 millones de dólares en remesas. Que son buenos para Haití. Claro, un 16% de su PBI. Sí. Son las remesas. Sí. Entonces, como te digo, la República Dominicana está recibiendo el 57.3% de las remesas del Caribe. O sea, más de la mitad de las remesas del Caribe lo recibe la República Dominicana. Si tú sumas República Dominicana y Haití, el 80% de las remesas del Caribe lo reciben en República Dominicana y Haití. Sí, porque esas islitas emigran un poco la gente y tienen un nivel de vida muy alto. Y además ellos tienen más conexiones, la mayoría con Europa. Sí. Esas islas pequeñas que vienen de la colonia francesa, inglesa, holandesa, tienen más contacto con Europa, incluso contacto comercial. Claro. Más con Europa que con Estados Unidos y que la región. Así es. Así es. Bueno, don Carlos, gracias por este recuento sobre la situación de la economía. Yo no tengo más que decirle que nos vemos el mes que viene. El mes que viene y dentro de la brisita. En diciembre ya. Dentro de la brisita. Sí, señor. Sí. Nos vemos. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello. Qué bueno que hemos hablado sobre la economía. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.